Hola traders, vamos a dar el repaso rápido de las operaciones de lunes, martes y miércoles de esta semana, 9, 10 y 11 de febrero. Y vamos al gráfico y estas son las operaciones que hemos hecho. A ver, esto es el lunes, ¿vale? Lunes, sesión de Londres y aquí abre Nueva York. ¿Qué nos encontramos este día? Fuerte bajada en Londres, genera un mínimo desde el cual ya el precio estalla. ¿Cuándo nos incorporamos? Nos incorporamos en la sesión de Nueva York, que es la que solemos operar. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos que justo la vela de apertura genera un enorme rechazo de esta zona. Teníamos marcada esta zona de aquí, entonces era una zona muy delicada, era o subía o la perdía y generó un enorme rechazo. Entramos en una primera posición un poquito arriesgada porque teníamos este rango aquí que podía no superar este máximo y caer, y entramos en una posición justo al cerrar. Voy a borrar esto. Justo, bueno, no nos deja. Ahí, justo al cerrar esta vela y abrir la siguiente, baja un poquito, vuelve a subir y entramos. Fue una operación muy arriesgada en la que hubiéramos tenido que salir por esta zona si se da la vuelta con una pérdida, y justo cuando rompió el rango cerramos porque podía volver a reingresar. ¿Qué patrón nos hizo después? Pues nada, simplemente subió un poco, volvió a apoyarse, o sea, quiso entrar pero no pudo, volvió a apoyarse en el rango, y eso para nosotros nos dio la determinación de que aquí el precio iba a subir. Al cierre de esta vela volvemos a entrar, hacemos un 1-2 y nos salimos. El precio continuó bastante, pero bueno, ahí teníamos ya dos operaciones. Esta era más cortita, pero ya con eso teníamos un día muy positivo. Pasamos al día siguiente, en el cual operamos una bajada y no volvimos a operar más el Nasdaq. Vamos a ver primero el Nasdaq, luego vemos Tesla y Nvidia. Después de generar este mínimo, Nueva York sube. Aquí tenemos el máximo anterior que había roto este. Y Nueva York sube, pero en la vela de apertura no es capaz de superar este máximo, volviendo a lo mismo que el día anterior, pero al revés, dejando una mecha de rechazo, y ahí justo entramos. Teníamos un rango marcado de esta zona, toda esta zona de aquí, estaba el precio en rango en este espacio de aquí a aquí, y la operación la cerramos al tocar la parte baja del rango. No sabíamos si iba a haber continuación bajista o iba a rebotar. El precio rebotó, pero con esta operación ya nosotros teníamos el día hecho. Y vamos ya a la operación del miércoles, que la tenemos aquí. Hubo datos a las 2:30 que impulsaron mucho el precio, y aunque nosotros veíamos un escenario bajista, claro, esto disparó antes de la apertura pues un montón de puntos, la verdad. 200 puntos. ¿Qué pasó? Que tras generar este máximo de aquí, el precio estuvo en esta zona en la apertura para darnos esta mecha de rechazo a seguir subiendo. Esta zona era muy importante, sobrepasar esto. El precio cayó, nosotros entramos, intentó volver a subir, aquí nos vuelve a confirmar que va a seguir cayendo. Voy a borrar todo esto porque se vean bien las velas. Rechaza, cierra aquí, entramos, el precio se nos va en contra, pero esta mecha nos sigue dando esperanzas de que esta operación es buena. Quizá entramos un poco precipitados, la entrada buena a lo mejor hubiera sido en esta vela, ya confirmando que se viene hacia abajo, hubiera sido igual de efectiva porque todavía había recorrido, y fuimos hasta la zona de estos mínimos de aquí por si había algún rebote, con estas zonas de aquí y tal. El caso es que bueno, cerramos aquí antes de que cerrase esta vela incluso, y tuvimos nuestra operación con bastantes puntos. Tenemos 178 puntos, un 1, 2,5 casi. Y bueno, vamos a ver las operaciones que se hicieron en Tesla. Tenemos aquí el lunes en esta zona. Aquí tenemos al gráfico de la izquierda 5 minutos, gráfico de la derecha 1 minuto. Vemos que el lunes abre, genera un mínimo con una mecha aquí en 5 minutos, sube un poco el precio, sube un poco y vuelve a caer haciéndonos un doble suelo más o menos, y en ese momento, en 1 minuto,
entramos mal, porque entramos antes del doble suelo, entramos justo aquí pensando que el precio iba para arriba, no aguantamos este patrón que es fantástico y hubiera sido la entrada perfecta. El caso que entramos aquí, nos llevamos un break-even porque vimos que no hubo continuación y luego aquí pues no sé, estaría con Nasdaq o otra cosa y ya no volví a entrar. Entonces fue un break-even que si hubiera aguantado no hubiera ido a estos loss y hubiera continuado. Pero bueno, no se puede ganar siempre. Seguimos hacia el día siguiente. Bueno, llegamos al martes. El martes no fue un día sencillo en Tesla. Nos marcó un movimiento con muy poca volatilidad. Estaba más o menos ascendente. Teníamos que buscar un rebote. Tuvimos esta primera opción que no la tomamos. El precio siguió subiendo y aquí que ya nos genera... Uy, que muevo el indicador. Aquí ya nos genera una divergencia. Vale, vemos que el precio sube. Indicador baja, nos genera otro máximo, esta zona es importante en 5 minutos, la chequeamos en 1 minuto y en 1 minuto vemos un patrón bastante interesante, seguimos zona sobreventa, dinero saliendo y vemos cómo esta vela envuelve todo este movimiento de aquí que se está frenando el precio, envuelve y ya cuando llegamos aquí abajo tomamos la entrada, esto lo has ajustado y tampoco fue una caída fácil, simplemente el precio rangueó aquí. Aquí no cerramos en break-even porque vimos otro máximo y bueno, quedaba la esperanza de que de aquí cayese, si hubiera subido hubiéramos tenido una pérdida y bueno, y el precio cayó y buscamos el cierre por aquí donde se frenó. Vimos que no había continuación en esta zona, coincidía también con estos mínimos de aquí. Entonces, pues bueno, dices, si no sobrepasa esto, el precio puede rebotar. Cierto es que luego aquí lo sobrepasó, pero para subir. Entonces, bueno, no fue mal cierre y lo dejamos ahí. Y el miércoles en Tesla, a ver... El miércoles en Tesla tenemos esta operación. Vale, el precio, la apertura, Tesla abre disparado hacia arriba, se frena, cae. No entramos porque aquí creo que estábamos entrando en Nasdaq y bueno, no tuvimos esta entrada. El precio frena en esta zona. Aquí es una zona bastante importante que, como vemos, no logra perder porque vuelve a tocarla. Entonces, al frenar en esta zona, cuando nos vamos a 1 minuto, lo vemos más claro para entrar y es toda esta caída, la frenada, sube, vuelve a bajar y entramos al romper esta vela hacia arriba fuerte y esa fue nuestra entrada. Salimos aquí. ¿Por qué salimos aquí? Porque muchas veces cuando hay un movimiento impulsivo tan fuerte en la dirección que sea, hay un rebote a lo mejor para seguir cayendo. Entonces puede que llegue hacia arriba o que el rebote sea para continuar alcista, o puede que simplemente sea reboto y me voy al infierno. Entonces, si entras en dirección contraria a esta caída, tienes que entrar con cuidado. Ya luego tendrás más oportunidades, porque si esto es alcista, si tú quieres seguir, puedes volver a entrar aquí. Y a lo mejor es alcista, pero si te fijas, hemos hecho este máximo, este es menor y el siguiente es menor todavía. Entonces esto parece ser que de momento no tenía mucha fuerza. Aquí es donde empieza otra vez a subir. Realmente este máximo no cuenta porque esto, vamos a ver, es todo un movimiento tendencial. Pero bueno, hasta aquí, hasta que se rompe no te planteas esto como una subida. Y aquí ya son las 8:30 de la tarde, entonces pues bueno, no vamos a dejar ahí una posición abierta que, fíjate que sí, justo a la hora de cierre nos genera un máximo mayor. Y hoy, por ejemplo, en premercado ya está manteniendo la zona. Entonces, pues bueno, pero fue esta entrada y ya no tomamos ninguna más. Y nos queda una entrada más que tomamos en Nvidia el miércoles, muy paralela a la de Tesla. Fue casi a la misma hora. Porque el patrón era el mismo. Entonces, pues bueno. ¿Qué diferencia había en Nvidia? En Nvidia había que el único problema que había en Nvidia era que no habíamos generado un mínimo sustancial aquí en el indicador Dopamine, pero
en un minuto sí me gustaba, porque habíamos generado un patrón muy interesante, que era con este mínimo habíamos generado esta parte y al romperlo habíamos generado esta, que nos daba una divergencia y el precio disparó. Al romper esta zona ya teníamos este doble movimiento, salida hacia acá y dirección alcista. Lo mismo que os he dicho antes, buscamos todas estas acumulaciones que hay aquí como zona en la que se puede frenar el precio. Entonces no sabes un sitio exacto en el que vaya a haber una frenada, pero sabes que todo este área va a ser complejo. Entonces, pues bueno, te sales ahí y subió un poquito más y después tuvo un retroceso para luego ya intentar romperlo y realmente no lo rompió, se vino abajo. Entonces la salida fue buena, podríamos haber rascado un poquito más, pero tampoco nos gusta estar demasiado tiempo en el mercado. Y nada, chicos, pues esto es todo y en el siguiente vídeo pues os contaré más operaciones. Nada, muchos profits y que tengáis buen día.